Bienvenidos a este webinar que hemos estado preparando desde hace ya un tiempo de un tema que considero que es de vital importancia para agentes de cambio, para personas que estamos metidos en tema de transformación organizacional, que es el tema de poder gamificar intervenciones. Y lo hemos llamado Game the Change en un juego de palabras que se le inventó a la mente maestra invitada especial de este espacio, a Javier Velázquez, que sin más preámbulo les voy a dar un poquito de contexto de quién es Javier Velázquez. Javier es un experto en gamificación y bueno, viene trabajando desde estos temas, yo creo que hace cuánto, más de 20 años, podría decir yo, Javi. 12 formales. 12 formales, pero yo voy a contar algo aquí solo para que tengan un poco de contexto. Javi es hermano de un muy buen amigo mío de la maestría, así que nos conocimos desde que él estaba en el colegio y lo vi prácticamente entrar a la universidad y desde que lo conozco, literalmente ha sido un apasionado de los juegos, que en esa época eran los juegos de rol, Dungeons and Dragons y este tipo de cosas. Y siempre fue fascinante tener conversaciones con Javi. Así que nos conocemos de hace muchos años y nos hemos ido encontrando a lo largo de la vida en diferentes momentos. Así que, Javi, para mí siempre es un gusto que hagamos cosas juntos. Qué feliz de tenerte acá nuevamente y que nos encontremos otra vez. Y bueno, el objetivo de hoy es dar a conocer un poco el modelo de gamificación que ha diseñado Javi a lo largo de los años. No es porque lo conozca, realmente es un modelo muy, muy interesante que realmente esperamos que se difunda más en Latinoamérica y que yo creo que en la medida en que ustedes conozcan un poquito este mundo épico que ha creado Javi alrededor de cómo gamificar intervenciones, van a entender por qué es un personaje que hay que seguir mucho en estos temas. Y esta vez vamos a hablar un poquito de gamificación orientado a cambio, ¿sí? Que es como el tema en el que nosotros nos movemos principalmente. No solo gamificar para lograr un objetivo de ventas, sino gamificar para promover culturas o promover ambientes de trabajo mucho más felices. Bien, así que Javi, sin más preámbulo, todo tuyo, Miro, dejo de compartir y estamos en tus manos. ¿Qué tenemos para hoy? Buenísimo. Gracias, Luis. No, pues hoy vamos a hacer un webinar de una horita. Entonces, hoy va a ser una píldora muy condensada, pero de algunas cosas que me parecen muy interesantes sobre, evidentemente, temas de gamificación y cambio. Yo, para lo que vamos a hacer hoy, les voy a pasar el enlace del Miro que voy a copiar aquí en el chat para que ustedes en algunos momentos de la presentación van a poder entrar al Miro y van a poder participar, hacer algunas de las dinámicas chiquitas que vamos a tener hoy durante el proceso. Entonces, en este momento por el chat estoy compartiéndoles el acceso al Miro. Voy a compartir pantalla también, en parte para que quede en la grabación. Si quieren mirarlo desde su propia pantalla está perfecto, pero si quieren seguir mientras, digamos, la parte más charladita, si quieren seguirla desde la pantalla de Zoom, bienvenidos sean. Entonces veo que ya algunos han entrado al enlace, maravilloso. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a hablar de Game the Change y un poco el juego de palabras, lo explico. La palabra game en inglés se utiliza, puede tener varios significados, pero uno de los significados que a mí más me gusta de la palabra game es que la palabra game se utiliza para precisamente lo que de pronto algunos agilistas dicen hackear. Es otra forma de hackear. Cuando uno dice we gamed the game, cuando jugamos el juego, el game the game, es le encontramos los huecos legales al juego, le encontramos las trampillas al juego y las utilizamos a nuestro favor. Y un poquito de eso se trata, de gamificación lo que trata es de buscar efectivamente cuáles son esos trucos, no quiero que suene facilista, pero sí cuáles son, digamos, algunas técnicas cognitivas que se pueden utilizar para potenciar procesos de motivación. Si vamos a hablar de cambio, tenemos que hablar de motivación, sin motivación no hay cambio. Y esto es absolutamente fundamental porque la motivación es, y como definición muy académica, es el proceso que inicia, que guía y que mantiene todas las conductas orientadas a objetivos que tenemos los seres humanos. Cualquier cambio implica un objetivo. De base, si hay un cambio, tiene que haber un objetivo. Si no hay una meta, no hay cambio. Por definición, no hay cambio. Pero el problema es que ante las metas, los seres humanos podemos ser apáticos. Nosotros podemos recibir metas y podemos decir, no me interesa. Incluso podemos ser resistentes a las metas.
Es no solamente ser apático, decir, no me interesa perseguir ese objetivo, es voy activamente a hacer todo lo posible para que otras personas tampoco quieran seguirlo, por ejemplo, o hacer lo posible para que eso no se dé. Y en ese sentido, parte del proceso de diseñar juegos, yo vengo del mundo del diseño de juegos y de ese mundo traigo ese conocimiento afuera, a otros ambientes, consiste, por ejemplo, en disminuir resistencias. ¿Cómo podemos disminuir la resistencia al cambio? Y si ustedes lo piensan, cuando uno juega, uno está haciendo cosas muy poco naturales y genera menor resistencia. No nos comportamos jugando exactamente como nos comportaríamos en la vida real, porque los incentivos del juego nos llevan a otras cosas. Y de esto se trata un poquito este Game de Change. Son herramientas efectivamente de juego para agentes de cambio. Si queremos promover el cambio, podemos utilizar algunas de estas herramientas. Para que sepan, me presento, efectivamente soy consultor de sistemas de gamificación. Los utilizo principalmente en procesos de aprendizaje y cambio, es donde gamificación para mí ha tenido más sentido. Gamificación se utiliza en marketing, gamificación se utiliza en muchos lugares, pero donde más sentido ha tenido para mí ha sido aprendizaje y cambio. Que además hablar de aprendizaje y cambio es redundante. El aprendizaje implica cambio, ahorita lo veremos un poco más, pero es fundamental entender que dentro de toda la historia que ha existido desde que arrancó gamificación más o menos hacia el 2009, todo lo que se ha hecho y la forma en la que ha avanzado ha generado unos resultados muy poderosos cuando se ha diseñado muy bien. Algunas cosas se han diseñado muy mal y no han funcionado, como todo diseño implica a veces disparos al aire, y por eso es que la iteración es tan importante, la experimentación es tan importante. Los diseñadores de juegos vivimos de la experimentación, pero afortunadamente yo dentro de estos procesos de experimentación he logrado cumplir objetivos muy importantes, tanto que me he ganado 2 premios en GamyCon, que es uno de los eventos más importantes de gamificación en América, digo, en este lado del gran continente americano. Me gané 2 premios precisamente haciendo proyectos de cambio de conductual, utilizando mecanismos de juego y ciencias de la conducta para lograr ese cambio. Aquí es importante unir esto con ciencias de la conducta. La charla de hoy no me voy a centrar en la parte de las ciencias de la conducta, pero saber de ciencias de la conducta es fundamental para realizar procesos de cambio, economía conductual, entender de sesgología, entender de heurísticas. Hay muchos conocimientos ahí detrás. Evidentemente también entender de ciclos de hábitos. Hay mucha información que le da a uno muchas herramientas efectivamente generar cambio. Hoy desde los juegos me voy a centrar más en el aspecto motivacional del cambio, porque los juegos nacen desde la motivación. Nuevamente, los objetivos. Los juegos son sistemas de generación fuertes de objetivos y retroalimentación, y desde ahí vamos a tomar esto. Y pues no, ya no llevo la cuenta, pero en estos 12 años formales de trabajo, porque desde antes trabajaba con Lúdica, pero gamificación, empecé a trabajarla en el 2012-13. eh, He trabajado en más de 100 proyectos y, digamos, he tenido la fortuna de tener proyectos muy exitosos y proyectos que han fracasado. Experimentos que no han funcionado y que me han dado información para entender que a veces lo que uno teóricamente dice no funciona tan perfectamente como uno quisiera. Que la teoría lo guía a uno, pero si uno no tiene ciclos de iteración, es supremamente problemático. Y hoy en día mi filosofía es hay que iterar porque no importa qué tan bueno sea el diseñador, es imposible predecir 100% lo que va a suceder en el futuro. Y la única forma de Por realmente... eso, Javi, por eso es que siempre que hablamos de agilismo, como que ha sido una conversación súper natural entre los dos, porque es como que obvio cómo es que no se va, cómo es que los proyectos de software no iteraban. O sea, la pregunta era un poco al revés. ¿Cómo era que se hacía antes? ¿Cómo hacían ustedes si no iteraban para validar que lo que estaban haciendo sí tenía sentido? ¿Sí? Entonces, creo que por eso es que estos elementos del mundo de los juegos metidos ya en el tema de cambio hacen mucho sentido y creo que es una parte poco desarrollada en el mundo del change management, Javi. Por eso creo que es súper valioso eso que nos traes hoy. Claro que sí, es fundamental, es fundamental. Y los juegos llevan iterando desde que arrancaron los juegos, porque el tipo de naturaleza, la naturaleza de aquello con lo que trabajamos los diseñadores de juegos son motores de incertidumbre. Todo juego es un motor de incertidumbre. Nosotros vivimos de la incertidumbre. Un juego que tiene certeza no es un buen juego, no es un juego divertido.
¿sí? Si ustedes saben que van a ganar o saben que van a perder, no juegan el juego. Ustedes quieren no saber qué va a pasar. Y es dentro de ese proceso que se empiezan a desarrollar un montón de estrategias y conductas, y muchas son emergentes, y a veces uno puede sentir que como diseñador tiene todo controlado y pone el juego en la mesa con los jugadores y algún jugador hace algo absolutamente inesperado. Y en juegos, si existe un por ciento de probabilidad de que una conducta muy extraña se dé, se va a dar, porque un por ciento es un montón. Se va a dar al menos una vez cada 100 individuos, haciendo una analogía estadística mal hecha, pero al menos se va a dar una vez, y si yo no entiendo que esos casos extraños se pueden dar y no diseño para ellos, puede que empiecen a resultar conductas inesperadas. Y a veces ese caso es tan exitoso, esa una persona que se dio cuenta de ese, y le hizo game al juego, se vuelve tan exitoso que todos empiezan a replicarlo y todos empiezan a hacer lo mismo. Y ahora ese caso se me volvió la tendencia conductual. Entonces, si yo no itero, nunca podré realmente cazar esos casos extraordinarios que son tan importantes. Y esto nos lleva entonces a comenzar. Hoy voy a comenzar con esto, que es los modos de cambio. Vamos a abrir este primer tablero. Si están en Miro, vayan acercándose hacia este tablero de modos de cambio, porque voy a explicarles 6 modos de cambio, y el objetivo, quiero que vayan pensando en esto. Al final, quiero que ustedes pongan su puntero del mouse encima del modelo de cambio con el que ustedes se sienten más cómodos como diseñadores. ¿Sí? ¿Cuál han hecho? ¿Cuál entienden mejor? Quiero hacer un sondeo de cuál de estos para ustedes puede ser el modelo de cambio más natural, ¿sí? ¿Con cuál han trabajado? Y entonces, ¿qué modelos de cambio hay? Entonces vamos a hacer zoom. ¿Listo? Primera tarjetica. La primera tarjeta es el cambio que implica aproximación conductual, la aproximación conductual al cambio. Y la aproximación conductual al cambio parte de esta noción conductista decimonónica, siglo XIX, de que existen refuerzos y existen castigos. Y que si yo refuerzo conductas o castigo conductas, voy a poder generar efectivamente cambio. Y ese refuerzo, sus castigos generalmente se hacen a través de premios, de recompensas, de castigos. Y esta aproximación conductual de alguna manera es muy notoria en los juegos de celular. Si ustedes juegan un jueguito de celular, los juegos de celular están todos llenos de premios y de cosas, de objetivos que generan recompensa. Y todo el tiempo a través de zanahorias y garrotes estoy tratando de dirigir y modificar la conducta de mis, voy a hablar de mis jugadores, pero si estamos hablando del mundo real, es de cualquier individuo. Yo necesito poner básicamente incentivos. Es la idea de que el cambio se puede generar a través del incentivo correcto. Ese es un modelo muy clásico, pero no es el único modelo. Vamos a ir al segundo modelo. El segundo modelo es el modelo de aprendizaje, que es el modelo bajo el cual se han construido instituciones educativas de todo tipo de índole. La idea de, si yo quiero que alguien cambie su forma de actuar, puedo enseñarle a actuar de una manera diferente, puedo enseñarle a leer la información de una manera diferente, y a través de cambiar la manera en que uno procesa la información, puedo efectivamente cambiar la conducta. Y esto se entiende desde poner a la gente a entrenarse en ambientes controlados. Básicamente el aprendizaje, el modelo de aprendizaje es, antes de que lo hagan en la vida real, venga, hagámoslo en un ambiente simulado o controlado, y cuando lo entienda, cuando ya pasó la clase universitaria, ahora sí vaya y haga el puente, haga el diseño, ¿sí? Pero de alguna manera son modelos de cambio a través del desarrollo humano. Fíjense, son 2 modelos diferentes, pueden estar combinados, y evidentemente parte de lo que vamos a ver es, no existe ningún modelo puro, no es purismo, pero dividirlos en sus categorías ayuda a entender algunos principios de diseño. Entonces, ahora vamos al modelo motivacional. El modelo motivacional es el modelo de creación de productos. Cuando ustedes hacen mapas empáticos, y entonces las necesidades y los dolores de los usuarios, y qué es lo que necesita un usuario y cómo se lo puedo resolver, y esa idea de que los seres humanos tenemos necesidades fuertes que les debemos resolver, ese es el que genera el modelo motivacional. Es, si una persona necesita comunicarse, armemos redes sociales, ¿sí? La necesidad de comunicación ha generado todo tipo de productos, y la forma, los formatos de comunicación se ha jugado mucho con ellos. Si es WhatsApp, si es Snapchat, si es Tinder, si es... todos estos son
parten de algún tipo de modelo motivacional donde un dolor o una necesidad preexiste, y si yo puedo suplir esa necesidad o ese dolor, puedo inmediatamente empezar a alterar la conducta de la gente. Y estoy hablando de alteración conductual, estoy hablando de cambio profundo. Nada ha cambiado nuestra cultura como WhatsApp. ¿Sí? WhatsApp cambió toda nuestra cultura, que a los mismos seres humanos nos tocó reaccionar en contra de esas tecnologías y decir, un momento, el WhatsApp no se saca en la mesa. ¿Sí? Si vamos a comer, no saquemos el celular. ¿Sí? Y genera muchas veces estos cambios motivacionales, alivian dolores y generan dolores nuevos. Es un problema cíclico complejo. Eso es parte de nuestro juego. Es un ciclo de reforzamiento, ¿no? Un ciclo de retroalimentación reforzador. Exactamente. Y que genera refuerzos o genera mitigaciones. ¿Sí? No queremos que pongan el celular en la mesa, entonces empecemos a poner mitigadores, empezamos a poner otras reglas de juego que eviten que algunas conductas se reproduzcan. En cambio, otras que nos parecen beneficiosas, tratamos de amplificarlas. De alguna manera de eso se trata. Y después está la aproximación sistémica. La aproximación sistémica es, yo cambio el sistema y al cambiar el sistema, la conducta tiene que cambiar. Porque los seres humanos, mira, pensamos en nuestras conductas también de manera estratégica. Y esa estrategia parte de entender que si hay un sistema y ese sistema tiene unas reglas, yo tengo que adaptarme lo mejor posible a esas reglas. ¿Sí? Y entonces hay modelos muy orientados al ser humano, como el motivacional, pero también hay modelos muy orientados al sistema. Yo utilizaba mucho como ejemplo la pandemia. Cuando sucedió la pandemia, hubo una serie de regulaciones que cambiaron la conducta de todos los humanos de manera forzada. Los cambios sistémicos funcionan muy bien, pero se sienten muy chocantes. Generalmente generan mucho choque y eso a veces genera rebote. Por ejemplo, el hecho de que después de la pandemia todo el mundo decía vamos a seguir solamente con todo va a ser virtual, y lo que nos generó fue una fatiga virtual. El momento en que se acabó la pandemia, la gente estaba muriendo de ganas por salir a vernos otra vez las caras. ¿Sí? Y hay que pensar que las aproximaciones sistémicas cambian la conducta mientras el sistema está ahí. En el momento en que quitamos el sistema, la conducta no necesariamente se mantiene. ¿Sí? Puede revertirse. Y eso pasó con la pandemia. Siguiente aproximación es la sesgología, ¿sí? O las ciencias conductuales, la economía conductual. La idea de que si nosotros entendemos la gente cómo procesa la información, yo puedo manipular el ambiente de la información para que la gente tome decisiones diferentes. La economía conductual empezó a volverse popular al mismo tiempo que gamificación. Y yo recuerdo que cuando empecé a estudiar gamificación, también estaba estudiando economía conductual simultáneamente, con Dan Ariely en Coursera. Hay unos cursos buenísimos de economía conductual y parten de la idea de, si yo entiendo que nuestro cerebro es irracional, pero predecible, yo puedo diseñar alrededor de esas posibles predicciones. Y entonces, ¿cómo tomamos decisiones si tenemos una escalera eléctrica y una escalera como un piano donde yo puedo subir por la escalera y hacer que suenen las teclas? ¿Sí? ¿Qué tipo de decisiones van a tomar los seres humanos? Y todo esto se ha logrado a través de procedimientos experimentales. ¿Ya? Hagamos experimentos, miremos cómo se comporta la gente, y si solamente hacer que la escalera sea un piano cambia la conducta, pues ahí hay un aprendizaje de cambio. ¿Qué sucede? Que algunas veces ese cambio es sostenible, otras veces no. A veces poner la escalera cambia la conducta durante un par de semanas y después la gente se revierte a la conducta anterior, que es uno de los problemas del proceso iterativo. El proceso iterativo es de lo mejor que tenemos, pero no nos soluciona todo. ¿Qué no nos soluciona? Los cambios de largo plazo. Los cambios de largo plazo toca hacer pilotajes más largos para saber si la conducta se mantiene en el largo plazo, y eso a veces no es tan fácil. Y finalmente, tenemos la aproximación persuasiva. La aproximación persuasiva consiste en, yo voy a tratar de modificar la forma en que otras personas ven el mundo. Es lo que hacen muy bien los vendedores. Los vendedores son agentes de cambio. Todo buen vendedor es un agente de cambio. Uno nunca lo ve así, ¿sí? Pero el buen vendedor le está diciendo a uno, cambie la forma en que ve el mundo. Le va a compre este cuchillo que es distinto al que usted utiliza y utilícelo de esta manera diferente. Mire esta plataforma, mire este SAP con inteligencia artificial que le va a cambiar la vida, ¿sí? Y yo trato de modificar la conducta de las personas a través de persuadirlas, cambiar la forma en que el mundo, no cambio el mundo, cambio la forma en que las personas ven ese mismo mundo que ya existe. Y entonces, dentro de estos 6 modelos, quiero que ustedes pongan cuál es aquel en el que se sienten más cómodos. Pongan su mouse, su punto
tablero de mouse encima de algunos de esos iconos que pusieron ahí en el borde de las cartas. Entonces, ¿cuál de esos iconos? Manita, estrellita, ¿sí? Pero pongan su puntero encima de uno de esos. ¿Cuál es aquel que ustedes consideran yo me movilizo más por ese tipo de cambio? ¿En cuál me siento más cómodo? ¿Entiendo más de motivación o entiendo más de economía conductual? ¿O soy muy bueno persuadiendo? ¿O yo hago cambio sistémico? ¿Yo lo que me dedico es a dar talleres y a generar aprendizaje? ¿O yo me he dedicado es a tratar de crear incentivos para generar cambio? En cuáles se ponen? Listo, eso, marquen. Tin, tin, tin. Eso, muy bien. Uno de los principios de cambio más importantes de gamificación consiste en la interactividad. Los seres humanos cambiamos más fácil cuando interactuamos. Y por eso yo no quería que este webinar fuera solo una charla, quería que ustedes pusieran cositas. ¿Por qué? Porque la interacción implica algo fundamental para el cambio, que es la retroalimentación. Entonces, en la medida que la gente hace y recibe información de vuelta, esa información de vuelta le permite a uno modificar sus conductas. ¿Me funcionó o no me funcionó? ¿Sirve o no sirve? ¿Sí? Y de alguna manera, solamente esto, piensen en esto, ustedes se están movilizando, según cómo pusieron los stickers, se están movilizando más por las aproximaciones superiores, lo que quiere decir que hay un campo muy interesante de estudio para ustedes desde la economía conductual. Recomendación profunda, la economía conductual es muy útil si uno es agente de cambio, ¿cierto? Tenemos algo de aproximación motivacional, buenísimo, algo de aproximación sistémica, la mayoría de ustedes se va más por el modelo de aprendizaje. Y ese modelo de aprendizaje implica armar estos lugares seguros de experimentación y en general, por ejemplo, en el modelo de aprendizaje, gamificación ha sido muy poderoso porque los juegos son modelos seguros de simulación, por ejemplo. Entonces, el juego en ese lugar tiene un poder especial donde yo puedo armar cambio con mucha seguridad. Pero hay otros modelos. Y parte de lo que quiero es, vamos a abrir el siguiente tablero, el tablero de la derecha, que es entender la orientación que hay alrededor de estos cambios. Porque algunos de estos modelos de cambios están muy orientados al sistema, otros están muy orientados al humano. Hay unos que están en la mitad entre la orientación al humano y orientados al sistema. Pero además, algunos dependen mucho de la motivación extrínseca y otros más de la motivación intrínseca. De motivación extrínseca significa tratar de presionar la conducta con agentes externos. Motivación intrínseca es mi propio ser quiere cambiar, quiere actuar porque tengo algo, una satisfacción o necesidad que satisfacer. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. El juego va a ser así. Voy a coger este primero, voy a coger primero el que ustedes escogieron con más votos y me lo traigo aquí al centro de este tablero y hay 10 espacios. Esos cuadraditos lila son los espacios donde puede ir esta tarjeta. Entre más a la derecha ustedes creen que eso está más orientado al sistema, entre más a la izquierda más orientado al humano, entre más arriba es más intrínseca la motivación o el modelo de motivación que se utiliza y entre más abajo es más extrínseco ese modelo de motivación. Entonces ustedes quiero que pongan el puntero donde ustedes considerarían que estaría el aprendizaje. Entonces, ¿dónde pondrían ustedes el aprendizaje? En esas 10 casillas, ¿dónde lo pondrían? ¿Dónde creen que está este modelo de cambio? Listo, vamos a ver, tenemos 2 votos. Una de las cosas que a Solamente con el mí, puntero, perdón, con el solo puntero, con el ¿no? puntero del mouse, me Ok, ponen el puntero del mouse encima de una de las casillas y para mí eso es un voto. Es ok. suficiente. Eso, bien. ¿Listo? Y les cuento una cosa súper interesante que yo utilizo mucho para medir la retroalimentación cuando hago estos procesos de votación. Es si todo el mundo está escogiendo lo mismo, significa que hay dos opciones. O que hay mucho conocimiento o que hay mucho sesgo. Porque si todos pusieron lo mismo y se equivocaron, hay un sesgo cultural, un sesgo general, hay un conocimiento falso que hay que corregir. Si todos pusieron lo mismo pero pusieron lo correcto, significa que hay mucho conocimiento alrededor del tema, que sabemos más del tema en general. Cuando todo el mundo vota por algo diferente, eso significa que hay mucho ruido. Y cuando hay ruido es difícil interpretar la data. Significa que hay demasiadas variables involucradas. Y eso lo vuelve más complejo. En este caso, la mayoría de ustedes dice que tiende a la orientación hacia lo humano y consideran que es más intrínseco. Están entre estas dos, ¿sí? En este momento creo que la mayoría está por este espacio. Y entonces la respuesta es tan, 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 tan.
El aprendizaje, y no porque deba ser, pero el modelo de aprendizaje como existe hoy, como lo utilizamos hoy, es un modelo supremamente extrínseco. No lo queremos. Y toda la literatura dice que no debería ser así. Y sin embargo, si ustedes miran cómo funcionan nuestras instituciones educativas, todas son punitivas, todas nos tienen amarrados a través de la asistencia, de la nota, del certificado, de un montón de presores externos. ¿Quieres aprender? Mira, tienes que aprender porque esto te va a servir para ganar un mejor sueldo. ¿Sí? No es el aprendizaje por el aprendizaje, siempre es el aprendizaje por algo más. ¿Sí? Porque si no pasas el curso, entonces te toca repetirlo y pierdes la plata. Siempre el modelo de aprendizaje lo hemos tratado de llevar así. No en todos no en todos los en contextos, pero como, digamos, crítica general del modelo de aprendizaje moderno, es que ese modelo siempre lo hemos tratado, siempre pensamos que la gente necesita mucho impulso para aprender, porque en general, además, mucha gente entra a aprender cosas que no quiere. Entonces, empezamos a tener que utilizar una cantidad de presores que no son necesarios, pero que culturalmente aprobamos de alguna manera. Entonces, ese no es totalmente extrínseco, pero tiende más en su modelo de diseño hoy, tiende a utilizar demasiados recursos extrínsecos para efectivamente generar el cambio, pero está muy orientado al humano. En eso estamos de acuerdo. Queremos cambiar al ser humano. Y entonces la siguiente por la que votaron más es el modelo motivacional. Entonces, el modelo motivacional, ¿en dónde creen que irían? Escojan ahora, ya saben la mecánica, ya les enseñé una mecánica nueva en Miro. Eso puede generar cambio en ustedes porque pueden utilizarlo después en sus talleres, poner a la gente con el puntero a tomar votaciones. Y eso significa que pueden desde el aprendizaje empezar a cambiar algunas prácticas. Entonces, escojan entre las 9 casillas restantes, escojan en dónde creen que estaría el modelo motivacional. En la anterior, bien la orientación, lo intrínseco, extrínseco es más complejo cuando uno lo analiza en el mundo real. Entonces, votemos. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, voten. A ver, ¿dónde lo pusieron? Entonces, muchos dicen que está orientado al humano y que es intrínseco. Yo voy a argumentar que el modelo motivacional es un modelo intermedio. ¿Por qué un modelo intermedio? Porque es un modelo en el que cuando hay una necesidad, yo cuando identifico la necesidad, parto de la orientación del humano, pero al encontrar qué es lo que pasa con el humano, lo primero que tengo que hacer es modificar su sistema. ¿Sí? Crear un producto, crear un servicio, cambiar un algoritmo, cambiar un proceso. Yo trato de satisfacer la necesidad motivacional desde elementos externos. Y eso quiere decir que el buen diseñador motivacional tiene que ser un diseñador también sistémico. Si yo pienso en Facebook, Facebook resolvió un problema desde crear un negocio de reglas. ¿Sí? Desde unas normas, desde hay un like hacia arriba, pero no pongo el like hacia abajo, porque si pongo el like hacia abajo, de pronto en Facebook eso nos daña la experiencia de usuario. Tengo que crear los sistemas de incentivos para satisfacer esas necesidades humanas. Entonces, no es puramente orientado al humano como uno creería. Motivación suena muy humano, pero la resolución del problema implica sistémica. Y por eso es que en los juegos, igual, los juegos son sistemas. El diseñador de juegos tiene que saber de sistemas, no solo de motivación. Entonces, eso va a ser muy importante. Miremos otra. ¿Cuál es la siguiente que tenía votación? Esta, la aproximación sistémica. ¿Dónde iría? ¿Dónde pondrían la aproximación sistémica en las 8 casillas que nos quedan? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tan, tan! Entonces, la mayoría pusieron acá, extrínseco y orientado al sistema. La aproximación sistémica es extrínseca y orientada al sistema. Ahí la mayoría ganó. Bien. ¿Sí? Vamos, vamos. ¿Sí? Bien, bien, bien. Entonces, efectivamente, cambio el sistema, no modifico, no trato de modificar al humano, no trato de entender al humano, el humano tiene que adaptarse al sistema que yo estoy haciendo. Y ese tipo de aproximaciones al cambio se utilizan mucho porque se sienten más sencillas de implementar. No tengo que entender tanto las personas cómo son, necesito es que las personas jueguen con el manual de reglas que yo les estoy creando. Y eso genera muchísima resistencia. Es de los modelos que más resistencia al cambio generan, porque no tengo en cuenta precisamente las necesidades humanas. Es altamente extrínseco, altamente orientado al sistema. Muy bien, muy bien. Vamos por otra.
¿Dónde iría el modelo de los sesgos de las ciencias conductuales? ¿Dónde lo propondrían? Acuérdense, acá es la escalera de piano, es el orinal que tiene una canchita de fútbol para que no haya que comprar tanto detergente. ¿Sí? Si los han visto, eso es ciencias conductuales orientadas al cambio. Entonces, ¿dónde iría? Escojan la casilla donde consideran que iría esta tarjeta. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, entonces dicen, se siente intrínseco más orientado al sistema. La sesgología está más orientada al humano y es más extrínseca. Se fueron para el otro lado. Y ojo, miren, parte del punto de los juegos aquí estamos jugando es que uno aprende mucho de la retroalimentación y la retroalimentación es la que produce el cambio. Yo aquí estoy tratando de producir cambio en ustedes. Esto es un experimento con ustedes. Y el experimento depende de que ustedes se puedan equivocar, porque si no se pueden equivocar no puedo generar cambio. El error es fundamental en el juego para generar aprendizaje. Es fundamental. No es si sucede chévere, no. Los diseñadores de juegos queremos que los jugadores se equivoquen, porque eso es lo que va a generar entrenamiento, va a generar pensamiento estratégico, todo lo que genera el juego se genera desde la posibilidad del error. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y es orientado al humano porque toda la gente que trabaja ciencias conductuales hace estudios humanos. Queremos entender cómo funciona el cerebro humano. Desde el entendimiento del cerebro humano yo puedo hacer un montón de estrategias que pueden implicar cambios en el sistema, efectivamente, pero que parten de la idea de el humano es así, pero tiende a ser supremamente extrínseco. Nuevamente, yo no estoy tratando de modificar al ser humano de ninguna manera ante la sesgología, el humano es el mismo, cambia la decisión que toma, pero solamente porque le cambia el ambiente de información, tiende a ser mucho más extrínseco. Ahora, ¿dónde está el modelo persuasivo? ¿Dónde está el modelo persuasivo? El vendedor, ¿dónde está el vendedor? Tin, 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 tin. 5, 4, 3, 2, 1. Voten, voten. Bien, 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 bien. El modelo persuasivo no afecta el exterior. Es 100% orientado al humano y es 100% intrínseco. Intrínseco, ¿por qué? Porque un vendedor no puede vender si no logro mover una motivación interna de la persona a la que le estoy vendiendo. Si no logro convencerlo de que esto afecta sus dolores y sus necesidades. Es eso, de eso se trata. Y es muy difícil. El modelo persuasivo es el modelo de cambio más sofisticado de lograr. Por eso vendedores hay muy pocos en el mundo y los buenos vendedores por eso ganan tanto. Porque realmente es muy complicado, sencillamente a través de la argumentación, cambiar la forma en que otras personas piensan. De hecho, un debate puede ser, uno puede durar argumentando con un amigo sobre posturas contrarias toda una noche y al final cada quien se fue como llegó. No logramos cambio porque persuadir requiere muchas más cosas. Es más fácil que me persuada, por ejemplo, si estoy saliendo en una relación nueva con una persona, eso habilita más esos procesos de persuasión. Uno cambia para ajustarse también a lo que le gustan a las otras personas, pero es muy, muy difícil. No es un modelo fácil de aproximar. Y nos queda la aproximación conductual. Las zanahorias y los garrotes. ¿Dónde estarían las zanahorias y los garrotes? Nos quedan 4 espacios donde lo pondrían. A ver, vamos a ver. Miren, alguien está ahí moviendo el mouse diciendo, vengan, vengan para acá. Está muy bien, está muy bien. Listo, listo. Mire, Luis también está diciendo, venga, venga, venga. Entonces ustedes dicen, la mayoría dicen que está acá. ¿Sí? Y ¡tarán! Bien, efectivamente, es orientado al sistema y extrínseco puramente. Y es orientado al sistema, es que la gente que utiliza este modelo de incentivos ni siquiera realmente se hace las preguntas correctas de qué es lo que la gente necesita. La mayoría de gente dice, la gente necesita plata, cosas de ese tipo de frases de lo que tenemos es que darle plata, tenemos que darle viajes, tenemos que darle cosas, no entienden efectivamente los fundamentos de la motivación humana. Los humanos no nos movilizamos tan fácilmente desde las zanahorias y los garrotes. Y esos zanahorias y esos garrotes se vuelven modelos puramente extrínsecos de movilización humana. Y fíjense que la mayoría de nuestros modelos son por naturaleza extrínsecos.
Ese es un tema muy complejo porque toda la literatura motivacional dice los modelos extrínsecos funcionan solamente muy en el corto plazo, no generan cambio sostenible. Lo extrínseco es transaccional, es negociado. Si me das a dar la zanahoria, ok, voy a hacer lo que tú me dices por la zanahoria, pero ahora tienes que seguirme la dando, porque si ya dejas de dármela, inmediatamente dejo de hacer lo que me pediste. No Claro, y ahí, implica Javi, cambio. es donde entra el tema de la temporalidad también, tiene un efecto temporal. Si yo le subo el sueldo a alguien, 6 meses después, ese mismo motivador ya no funciona igual y te va a volver a pedir un aumento. Tal cual, adaptación hedónica, y hay un montón de literatura que nuevamente es maravilloso entender también de ciencias motivacionales, así como están las ciencias conductuales, entender de ciencias motivacionales, que son las que estudian efectivamente todo ese tipo de procesos. ¿Qué pasa cuando yo utilizo motivación extrínseca para motivar a la gente? Y algunos procesos funcionan mejor que otros, no todo lo extrínseco es malo, pero en general tienden a generar cambios de corto plazo. Y es muy complicado, es difícil tratar de entender esto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué jugamos este juego? Porque yo quiero explicarles a ustedes en el siguiente tablero, en el de la derecha, que acabo de abrir, destapado, los tipos de gamificación. Porque básicamente ustedes pueden partir de gamificación más orientado a la necesidad, a la ciencia motivacional, y gamificación más orientado al premio y a la recompensa. O sea, llevándolo a los extremos, está la gamificación que se sienta en entender lo que necesita el usuario y volvérselo un juego de alguna manera. Y la idea de que si yo empiezo a hablar a la gente cosas, premios, avatars, niveles, tablas de líderes, que eso va a hacer que la gente cambie. Y esa versión extrínseca funciona en el corto plazo. Si yo necesito cambios rápidos pero no sostenibles, funciona muy bien. ¿Sí? Uno puede lograr mucho a través de estos mecanismos de armar una buena tabla de líderes y que la gente diga, quiero estar arriba. Toca tener mucho cuidado porque si alguien está arriba en la tabla de líderes, alguien está abajo y el que está abajo está desmotivado, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. En psicología se dice que todo premio es un castigo disfrazado, porque si yo les digo, ustedes se pueden ganar una medalla, eso significa que también pueden no ganársela. Y si no se la ganan, los castigué. ¿Sí? Toda promesa genera su contrapromesa y eso es muy peligroso. Mi propuesta siempre ha sido, desde que empecé a trabajar con gamificación, no desde que empecé a trabajar con gamificación, como 3 años después de empezar a trabajar con gamificación y después de haber utilizado medallas y tablas de líderes, ¿sí? Sin pensarlo mucho, tratando de forzar la motivación con premios, hacia el 2015-2016 yo decidí modificar la aproximación a mis sistemas de cambio y pensar en gamificación más desde la orientación más intrínseca. Vamos a resolver necesidades y problemas y lo que vamos a descubrir es que los juegos nos dan mecanismos nuevos para solucionar esos problemas. Nos dan unas herramientas adicionales. Y esas herramientas empiezan, ¿sí? Por entender que los juegos, si yo voy a hablar de gamificación, los juegos existen en esas dos grandes modalidades también. Hay juegos que son muy de motivación intrínseca, donde el jugador juega a solucionar problemas, a resolver temas con los recursos que les dan, ¿sí? Entonces yo juego Age of Empires, juegos grandes, donde la gente termina el juego y sale sintiéndose feliz. Pero también están todos los modelos de juegos de celular que utilizan más estos modelos de tablas de líderes, de medallitas, de premios, de rachas para mantener la motivación. Los juegos de abajo requieren mucho mantenimiento. Yo necesito estar creando todo el tiempo contenido nuevo en mi juego para que la gente siga jugando, porque la gente se me va a aburrir de ganar esas medallas y esas barritas de progreso. Entonces me obliga a mí a estar renovando muchísimo el juego. Y entonces si ustedes juegan Clash of Clans, Clash Royale, si juegan jueguitos de celular, Candy Crush, todo el tiempo están tratando de renovar y renovar y renovar y renovar contenido, porque si no, el cambio, en el momento en que no lo renuevo más, el cambio desaparece. Los juegos más intrínsecos tienden a perdurar más en el tiempo. Y aquí puse un ejemplo de un videojuego, Age of Empires, ¿sí? Pero incluso piensen en algo como el fútbol. Un futbolista que le gusta el fútbol rara vez deja de jugar de fútbol en su vida. Un ajedrecista rara vez deja de jugar, no abandona 100% el juego, a veces deja de jugarlo tanto, pero no lo abandona 100% porque de alguna forma el juego está solucionando un tema mucho más intrínseco. Y de alguna manera eso es lo que buscamos. Estamos tratando de buscar cómo hacemos sistemas de gamificación que generen un cambio más sostenible y la forma de hacerlo para poder tratar de hacer este tipo de gamificación de arriba, tenemos que irnos a nuestro siguiente tablero y entender
cómo funciona la motivación. ¿Qué tipo de motivadores hay? Porque, ¿qué es una recompensa? Una recompensa es una activación en su cerebro ante un estímulo externo. La recompensa no es algo que ustedes dan. Ustedes no pueden darle una recompensa a alguien. Ustedes le dan algo a alguien y esa persona de pronto se siente recompensada, de pronto se siente castigada. Y el sistema de recompensa de nuestro cerebro no lo podemos externalizar a lo que me dieron. Yo no puedo decir, la recompensa es el billete que me gané. Es la medalla que me gané, es el avatar que me gané. La recompensa es un proceso de satisfacción que se da en nuestro sistema límbico a través de todo este sistema dopaminérgico y que asocia un montón de hormonas y neurotransmisores. Es un sistema complejo, pero que nos permite evaluar lo que hay en el exterior y definir si esto es algo que quisiéramos más en el futuro o no. Y fundamentalmente en este tablero lo que quiero mostrarles son 7 categorías motivacionales y quiero que las asociemos con diferentes juegos, solamente como para que ustedes vean efectivamente cómo los juegos de alguna forma están construidos desde esto, que la gente que juega no juega por el premio, juega por lo que está en este círculo. ¿Y qué tenemos en el círculo? Tenemos arriba la identidad épica, a la derecha el empoderamiento y control, después la vinculación y la empatía, el hedonismo y el placer, la eficiencia y la productividad, la maestría del progreso y el descubrimiento y la creatividad. Esas son 7 grandes categorías de motivación que si nosotros las reconocemos, podemos entender que el cambio, para producir el cambio, necesitamos es producir satisfacción en estas categorías. Necesitamos que la gente se sienta empoderada. Estas palabras ya existen, las tenemos, ¿sí? Pero solemos, cuando tratamos de generar cambio, tratamos de pensar en el incentivo como algo externo y no recordamos que el incentivo es algo que viene de adentro. Es la necesidad la que convertimos en energía. Y entonces, alguna gente necesita sentir más control y entonces podemos darles control. Alguna gente necesita conectividad social y les podemos dar vinculación y empatía. Otras personas se movilizan por el ámbito puramente estético. El hedonismo y el placer tienen que ver con el confort, con lo estético, con lo rico, con lo bello. Y eso moviliza muchos comportamientos humanos. Que la eficiencia y la productividad, que ganar más plata más rápido, que manejar mejor mi tiempo, todos estos procesos administrativos parten de este motivador de la necesidad que tenemos de volvernos más productivos, menos despilfarradores, nos vuelve súper impacientes a veces con el tiempo. Después está la maestría del progreso, que nos moviliza hacia la necesidad de autoeficacia, de sentir que lo que hacemos son cosas que podemos hacer bien, que si no sentimos que lo podemos hacer bien, preferimos no hacerlo nosotros. Vaya y hágalo usted. ¿Sí? Yo no soy bueno para sumar. Venga, ¿por qué no me hace la cuenta del restaurante usted? Yo no quiero revisarlo. ¿Sí? La autoeficacia es muy importante para la motivación. Y el descubrimiento y la creatividad, la exploración, lo incierto. ¿Sí? Finalmente está la identidad épica que tiene que ver con los valores culturales, con la forma en la que me veo a mí mismo dentro del mundo y los valores que de alguna forma se vuelven una brújula de comportamiento y que pueden cambiar de cultura a cultura. Y entonces, quiero que vean lo siguiente. Rápidamente, miren esta imagen de este juego que está aquí abajo. ¿Sí? Miren ese personaje ahí cargando esa bola. Y díganme, solamente viendo esa imagen, ¿ustedes a qué motivador creen que correspondería? Otra vez votando con su mouse sobre una de las casillas lilas. ¿Ya conocen la mecánica del juego? Entonces, esta imagen que está acá, ¿ustedes dónde lo ubicarían? ¿En qué motivador lo ubicarían? Identidad, empoderamiento, relacionamiento, hedonismo, eficiencia, maestría o descubrimiento. Entonces voten ya. Muy bien, muy bien. Entonces, 4, 3, 2, 1. Tin, tin. Entonces, no tenemos un acuerdo. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen, a ver si en alguna tenemos acuerdo. Ahora la siguiente imagen es un juego de Mario Bros. Mario Bros está tratando de saltar a llegar a ese tubo por allá arriba. Esa imagen, ¿en qué motivador la pondrían? A ver si tenemos alguna mayoría en este. Entonces voten. Que no haya acuerdo es interesante porque precisamente nos habla de cómo todos los seres humanos evaluamos la motivación de una manera diferente y cómo entender y estudiar esto nos puede dar un asidero más claro de entender qué es lo que motiva a los demás. Y entonces aquí la mayoría de ustedes está diciendo esto parece ser identidad épica. Muy bien. Siguiente imagen. Y ojo, pueden votar sobre la que ya votaron. O sea, pueden decir este también es identidad épica. Si quieren, entre los 7, voten esta imagen que está acá.
¿A qué motivador creen que corresponde? Principalmente, ¿qué es lo que está tratando de movilizar? Ok, ok, aquí la mayoría dice que maestría. Vamos a ver. Siguiente, este, ¿a qué corresponde? Este recuadro que está acá, este juego que está aquí, ¿a qué corresponde este juego nuevo? ¿Dónde lo pondrían? Vamos a ver. 3, 2, 1. Voten. Todos se fueron para lugares diferentes. No, si hay una mayoría en descubrimiento y creatividad. Vamos a ver, Trin. Listo. Siguiente. Miren, SimCity. ¿Este dónde iría? ¿Dónde pondrían SimCity? ¿Dónde pondrían SimCity? ¿En descubrimiento y creatividad también? Listo. Si lo ponen en descubrimiento y creatividad, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la otra tarjeta y ahora van a tener que votar de nuevo entonces por esta tarjeta de acá. Así es como funciona el juego. Solamente va a haber una por tarjeta. Si dijeron, no, esta es la que vaya, esta, entonces ahora tienen que votar de nuevo por esta. Entonces, ¿dónde pondríamos otra vez esta imagen que ya no sería descubrimiento y creatividad? ¿Dónde la pondrían? ¿En qué motivador? Ok, ok. Todo el mundo se fue a una casilla diferente. No sabemos. Vamos a la siguiente. Muy bien. Ahora esta. Street Fighter. Ahí están Ryu y Ken. ¡Wow! Si jugaron ese juego en su infancia, son gamers. Si no, no, no. Voten, voten por el motivador. Ok, tenemos dos personas que dicen esto es hedonismo y placer. Tres personas por hedonismo y placer. Tin, 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 tin. Ah, listo. Siguiente. Miren, muñequitos, estos Roblox. Esos muñequitos, ¿a qué motivador creen que corresponde? Ok, ok. La mayoría de ustedes está diciendo, mire, cambio, cambio. La mayoría dicen que relacionamiento. Tan, 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 tan. Listo. Volvamos entonces a esta señora. ¿Ok? Volvamos otra vez a la primera imagen. ¿Dónde iría entonces esta primera imagen? Ok, listo. La mayoría dicen que esto es empoderamiento. Y ahora entonces esta última, ¿iría en eficiencia y productividad o quieren cambiarlo? ¿Dónde se van? Eficiencia y productividad. Listo. Tan, 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 tan. Entonces prepárense para recibir su puntuación. Vamos a ver cómo les fue. Intuitivamente, ¿qué tanto lograron armar de esto? ¿Cuántos de los 7 lograron ponerlos en su lugar? Y miren, uno. Solo uno de las imágenes está ubicada en el lugar donde está el motivador predominante. ¿Y esto por qué lo juego? Porque precisamente, aunque estas palabras son de uso cotidiano, realmente entender eso en función de la motivación nos cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Y quiero darles nuevamente, aprovechando cada motivador, voy a darles una técnica de juego. Y con eso es con lo que vamos a cerrar este webinar. ¿Sí? Para cada motivador, una técnica de juego. El que tuvieron bien fue relacionamiento. Me voy a venir para acá. Y aquí, entonces voy a poner un sticker. ¿Sí? Chun, chun. Y en este sticker, una técnica de juego. La construcción de personajes. Los personajes son muy poderosos para armar vinculación. Obviamente está la vinculación social, están los juegos sociales, los juegos de mesa, pero a veces no podemos armar sistemas de cambio poniendo a la gente a jugar entre ellas. A veces necesitamos que la gente se sienta vinculada con otras cosas y armar personajes. Si juegan, por ejemplo, Duolingo tiene un montón de personajitos y uno tiene su preferido. Uno arma vínculos con personalidades incluso ficticias. Y aquí Roblox lo que hace es precisamente armar un ambiente social donde uno arma su personaje y se encariña con su personaje y hay un proceso de vinculación social muy importante. Entonces, personajes es una técnica que ustedes pueden utilizar para generar cambio. A veces le creemos más a un personaje ficticio que a una persona real. Es parte de nuestra psicología humana. Ahora, vamos a empezar a corregir. Entonces, primero, Ken y Ryu los voy a mandar para empoderamiento. Voy a sacar a esta de acá, que ese estuvo mal. Vamos a ir corrigiendo. Y este lo vamos a mandar a empoderamiento, porque el empoderamiento, parte de lo que pasa con el empoderamiento es que el empoderamiento genera competencia y la competencia es muy útil, ¿sí? Para efectivamente darle a la gente la sensación de que las cosas tienen riesgo.
¿sí? De que yo tengo que hacerlo mejor que el otro. Pero, en general, la técnica más importante detrás de la competencia, aquí lo escribí mal, de la competencia, tiene que ver con la retroalimentación de poder. La retroalimentación de poder o retroalimentación de impacto. Retroalimentación de poder. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que me hace sentir poderoso en un juego? Miren a estos personajes musculosos lanzando estas bolas de fuego. Todo eso me genera a mí la percepción de poder. ¿Sí? Y entonces yo puedo jugar ajedrez en un tablero normal o puedo jugar Battle Chess en el computador y en Battle Chess la reina cuando se come a los peones los parte en dos. Y toda esa exageración es para hacer sentir al jugador poderoso. ¿Sí? Exagerar la sensación de poder es una técnica que puede ayudar a la generación de cambio. Y ahora, esta señora que saqué ahí, ¿dónde iría? La vamos a poner en identidad. Porque en identidad parte de la idea, y esto aquí hay unas técnicas muy viejas que se han utilizado mucho, pero que los juegos las hacemos mejor, que es la idea del rol. No voy a poner roles, voy a poner rol porque roles se siente con mucho al juego psicológico. La idea de que yo en un juego puedo ponerme en un rol diferente a lo que yo soy. Hay muchos sistemas de cambio, por ejemplo, hay uno de Harvard que trata de ayudar a la gente a no caer en información falsa, los ponen a jugar dentro, a hacer el rol de la persona que quiere diseminar información falsa. Me ponen a jugar de villano. Y al jugar de villano entiendo las técnicas del villano mejor y entonces después yo ya no caigo en ese tipo de información. ¿Por qué? Porque jugué en el rol contrario. Poner a la gente a ponerse en posiciones diferentes a las que está uno enseña un montón y los juegos le permiten a uno armar simulaciones de ese tipo. Es mi personaje, ¿qué es lo que quiero que tenga mi personaje? Construir el personaje y en ese sentido, evidentemente, está todo el tema de avatars. Los avatars se mueven mucho desde este motivador. Ahora, Mario Bros. Mario Bros. Lo vamos a poner aquí en maestría. ¿Cuál es la técnica relacionada a Mario Bros? Ojo, Mario Bros tiene que ver con la dificultad y el reto. Pero la técnica que les voy a dar acá es el reto opcional. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, Mario no tiene que llegar a ese tubo, él podría irse por un lugar más fácil, pero decide meterse en ese tubo porque le parece retador. Cuando las personas tenemos retos opcionales, a veces nos enganchamos con algunos que nos generan mayor gasto de energía, mayor competitividad con nosotros mismos. Pero eso solo sucede si yo le digo a un jugador, mire, aquí está este reto, si no lo quiere hacer, no lo haga. Pero esto se la pone más difícil, pero si lo logra hacer, usted es un experto, 3 estrellas. Toda esta retroalimentación de desempeño lúdico nace de la idea de que yo puedo si quiero ganarme 3 estrellas, pero si no quiero no pasa nada. Todas las cosas difíciles en los videojuegos, generalmente por regla, son opcionales. Las más difíciles, la mayoría, son opcionales. Y esa es una técnica muy interesante que uno puede utilizar en el mundo real. Ahora, esta imagen, la vamos a llamar a descubrimiento. La idea del descubrimiento tiene que ver con la exploración, ¿sí? Y la exploración requiere, para movilizar el cambio, requiere de misterio. Si ustedes ven ese bosque está lleno de cosas que uno dice, allá debe haber cosas, quiero ir a explorarlo, pero es porque no veo qué hay debajo del bosque, veo solamente señales, ¿sí? Y esas montañas grandes y esas cosas que veo a la distancia son una técnica que se llama la maravilla lejana. La maravilla lejana es yo veo algo maravilloso, pero lo veo lejos. Y al ver algo maravilloso lejano, me invita a explorar hacia allá. ¿Sí? Entonces está la cabeza de este robot que quiero ponerme encima, ¿cómo llego allá arriba? O está esa montaña en el fondo que quiero escalarla, pero es porque hay algo que se ve claramente maravilloso en el entorno que me moviliza a mí a el deseo de la exploración. Después, SimCity. SimCity entra en eficiencia y productividad. Mire, están las monedas, yo les hablé de recursos y tienen moneditas y todo ahí dibujado. ¿Sí? Lo interesante de lo que ustedes pueden armar son monedas virtuales. Las monedas virtuales requieren de mucha práctica, pero una moneda virtual es muy interesante porque en el momento en que yo empiezo a manejar recursos, empiezo a jugar a tratar de optimizarlos. Y muchas estrategias gamificadas implican darle monedas a la gente para que gaste, porque además las monedas virtuales funcionan muy bien si yo hago mercados bien interesantes, porque el mercado me permite a mí escoger mi objetivo motivacional. En vez de darle la cosa que yo le voy a dar, que pronto a ustedes no les guste, yo les puedo dar un rango de opciones y darles monedas para que ustedes se lo gasten en lo que ustedes quieren.
Y eso puede generar mucho trabajo, mucho esfuerzo, ganarme las monedas por conseguir lo que quiero, que es una visión muy capitalista del mundo, pero los juegos lo hacen mejor. ¿Sí? En los juegos el manejo de las monedas no están susceptibles a todas las cosas desmotivadoras que tienen en el mundo real. Y saber diseñar monedas virtuales y mercados virtuales puede ser muy poderoso. Y finalmente, está para el hedonismo, ¿sí? No se olviden de que la belleza atrae. ¿Sí? Esta imagen bonita, y esto es una cosa supremamente valiosa porque en el mundo corporativo dejamos lo hedónico siempre para el final. Lo bonito siempre queda relegado a lo último. Si nos queda plata, piensen en que la industria del entretenimiento, ¿sí? Que está tratando de mantenernos enganchados por profesión, ¿sí? Están tratando de mantenernos enganchados, en donde más gastan plata es en la belleza, es en el arte, es los efectos especiales, la banda sonora, la composición de la imagen, el estilo gráfico, este tipo de cosas, que es donde más ahorramos en el mundo corporativo, son de las cosas más poderosas para atraer la motivación, para que uno diga, quiero vivir en ese mundo, para generar, entre otras, inmersión. La belleza produce inmersión y la inmersión es muy poderosa para el enganche y la motivación. Entonces, fíjense, esas son técnicas chiquitas para cada motivador, hay muchas más técnicas y gamificación consiste en lograr identificar cómo cada elemento de juego en últimas está respondiendo a una necesidad humana. Y si yo entiendo cómo responde esa necesidad humana, yo puedo empezar a entender para el sistema, para el cambio que quiero generar, cuáles son las técnicas más apropiadas. Yo necesito empoderar a la gente, necesito líderes más empoderados. Ok, yo necesito de pronto darles retroalimentación de poder, que se sientan poderosos. ¿Cómo genero esa sensación de poder? Y los juegos nos dan a nosotros el lenguaje y las formas y las técnicas para lograr generar eso. ¿Sí? Ah, no, necesitamos hacer un proyecto de innovación. Lo que necesitamos es que la gente se mueva por el misterio, la maravilla. ¿Sí? ¿Dónde está la maravilla en el proceso de innovación? ¿Cuál es ese norte maravilloso por el cual queremos ir y que queremos explorar para ver qué descubrimos? ¿Sí? Y la exploración no se mide desde el éxito, se mide desde el viaje. ¿Sí? La innovación no es su producto fue exitoso en el mercado, es que aprendimos mientras lo hacíamos, cómo hacemos un juego desde ahí. Y de eso se trata este proceso de cambio gamificado. Al final, hay otras cosas como los ciclos, y estos son cosas que les voy a habilitar solamente para provocarlos, y es cómo los juegos generan ciclos de enganche, qué significa una medalla, cómo motiva una medalla, cómo eliminar a un enemigo, si me da una medalla me emociona, pero no me genera un ciclo, a diferencia de, por ejemplo, si yo elimino un orco, mi premio es una espada. Y cuando mi premio es una espada, ¿para qué me sirve? Para matar más orcos. Y todos estos ciclos, estudiarlos, le ayudan a uno ya no solamente a mover la motivación, hacer que la gente quiera hacerlo, sino lograr hacer que después de que lo haga lo quiera repetir, generar persistencia. Y todo esto se arma a través de diseños de ciclos. Me gano una espada, pero ahora se volvió más difícil el orco. Entonces ahora maté el orco, ¿para qué? Porque necesito una espada más poderosa. Ahora me gano una espada más poderosa, pero se volvió más difícil el orco. Y este ciclo me mantiene a mí jugando por horas. ¿Sí? Sus hijos juegan a esto horas enteras, a matar enemigos, coger armas, ahora matar enemigos más fuertes, coger armas. Y ese ciclo me mantiene enganchado y es el ciclo funcional. Pero ojo, la retroalimentación es fundamental dentro de esto. La retroalimentación es la que emociona. Yo me emociono es cuando me dicen, bien, lo logramos, ¿sí? Y tiene que haber contagio emocional dentro de la retroalimentación. La retroalimentación no puede ser solo información. Tiene que ser información acompañada de emoción. Miren la espada y miren las llamas amarillas. Díganme si a usted no les gustaría coger esa espada en sus manos. ¿No se emocionarían teniendo eso brillando en las manos? Eso es emocionante y hay que generar emoción para eso. Y esta última diapositiva es, imagínense que ese mismo ciclo lo intentaran hacer ustedes en los procesos de cambio que ustedes quieren hacer. Que ustedes pensaran, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que va aquí en morado? ¿Cuál es la consecuencia de alcanzar el objetivo? Y cómo esa consecuencia me va a generar una retroalimentación emocionante y me va a generar una condición que haga que yo quiera repetir el objetivo. Y si yo logro hacer eso, tengo un proceso de cambio sostenible, posiblemente sostenible o por lo menos de largo aliento en mi proceso, porque al menos puede que me enseñe algo y lo que me enseñan no me lo quitan. Lo que me enseñan me genera cambios totalmente duraderos y los juegos enseñan muy bien. Y hay que lograr hacer estos ciclos para que los jugadores aprendan, porque lo que aprendan
lo que van a aprender se lo van a llevar a otros lugares. Entonces, una persona puede dejar de jugar un juego, pero aunque deje de jugar un juego, lo que aprendió ese juego lo va a utilizar en el siguiente que juegue. Y por eso es que los jugadores que juegan mucho tiempo son muy buenos jugadores, porque el cambio se dio. No es el juego, no es jugar el juego, es la habilidad que queda después de que salí del juego. Eso es lo que me interesa a mí para el cambio. Y entonces les comparto esto para que después en el Miro lo puedan mirar bien, cómo efectivamente gamificación funciona desde partir del motivador, armar metas, generar sistemas y señales de retroalimentación, armar loops de juego y crear mecánicas y reglas que promuevan ese cambio. Estudiense esto con calma, esto se los dejo para que lo revisen. Eventualmente, si esto les parece interesante, nosotros vamos a tener un entrenamiento intensivo de estos temas en un formato que va a ser Game the Change ya más grande. Estamos preparándolo para febrero, marzo del próximo año. Si esto les parece interesante, están súper bienvenidos a meter la monedita, insertar la moneda en el arcade y jugar el juego. Y prometido, todo lo que hagamos durante estos talleres de Game the Change va a estar gamificado para que ustedes vean efectivamente la diferencia entre un proceso de aprendizaje y cambio que está basado en el juego y un proceso que no. Ustedes conocen el que no, ya lo han hecho. Mire, que vean ustedes cómo el juego puede llegar a generar apropiación de cambio y eliminación de la resistencia. Muchísimas gracias por esta hora de atención, la atención que es lo más valioso. Muchísimas gracias. No sé si haya preguntas, Luis, no sé cómo estamos de tiempo, creo que estamos cortos. Sí, estamos cortos de tiempo, pero como siempre, Javi, aquí el tiempo se nos detiene y solo para los que tengan ganas de conocer más, les dejo acá un link para que puedan registrarse, porque estábamos pensando hacerlo ahora a finales de 2024, pero decidimos ya moverlo para 2025 porque las agendas no nos dieron, pero obviamente no queríamos dejarlo pasar porque hay muchos elementos de mecánicas de juego que son claves a la hora de diseñar cambios organizacionales. Yo entre más hablo con Javi, más encuentro intersecciones y puntos en común para definir hacks culturales y poder hacer experimentos que incluyan esas dinámicas de juegos que a veces cuando he tenido oportunidad de comentarles escenarios reales, a mí me dice, bueno, pero es que acá se pueden meter estas cosas y es como, ¿cómo podemos hacer esto mucho más digerible en el mundo de la gestión del cambio? Ese es un poco el objetivo, ampliar un poco el abanico y no solamente quedarnos en el experimento sin entender un poco las mecánicas que están detrás y que hacen que, por ejemplo, un experimento pueda tener un motivador más hedónico, o sea, un motivador más épico a través de una historia, ¿sí? Entonces, ese es un poco lo que queremos llevar un poco al mundo del change. Así que gracias, Javi, por traerlo y por sumarte nuevamente. Esperamos que eso también ayude a que conozcamos un poco más este maravilloso mundo de los juegos. Para los que no lo sepan y quieran seguirlo, Javier también tiene en sus redes sociales, no lo comentamos, pero él ha diseñado varios juegos que ha llevado a Alemania a la feria más grande del mundo en diseño de juegos de mesa. Entonces, si quieres dejarnos ahí en el chat, Javi, también tus redes para que te sigan en LinkedIn. También tiene varios artículos especializados en diseño de juegos. La idea es que también puedan conocer un poquito de eso antes de venir al entrenamiento para que vayan entendiendo un poquito de qué se trata. Bien. Y ahora quisiera abrir un poco micrófono para quienes se quedaron, que puedan hacer alguna pregunta, duda que tengan sobre algún desafío que estén atravesando o algo que ya haya pasado. Así que bienvenidos, bienvenidas a preguntar. Por aquí, yo creo que más que una pregunta, me voy un poco como sorprendida de todo lo que hay detrás de un juego, de todo lo que hay detrás de una puesta en escena, de lo que nosotros consumimos también. Porque de repente empieza un juego, me canso y luego voy con otro y luego voy con otro. Es ver también qué factores, qué motivaciones estoy teniendo en el momento. Así que me pareció muy buen espacio y me llevó muchas cosas muy buenas. También me encantó eso. ¿Qué quieres tú potenciar en tu equipo, con las personas? Y de acuerdo a eso, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Qué les vas a ofrecer? ¿Qué es lo que quieres? Eso me pareció muy, muy valioso. Muchas gracias.
Maravilloso. Y es la punta del iceberg. Lo que les estoy mostrando de ahí para abajo es un agujero de conejo en el que yo me metí hace 12 años y no he parado de investigar. Mm. No he parado de aprender cosas. En 12 años no he parado de aprender. Es impresionante la cantidad de información y la cantidad de cosas que hay sobre el juego y la psicología y el cambio. Es absolutamente impresionante. Y sabiendo muy poco, uno puede hacer mucho. Sabiendo mucho, uno puede Ah, hacer montones más, pero sabiendo muy poco, uno puede realmente aplicar mucho. Que eso es muy interesante de este tema. es verdad. Sobre todo para el tema de la manipulación, ¿no, Javi? Que ahora que estamos en el mundo de la sobreinformación, es muy importante entender técnicas que todo el tiempo están aplicando con nosotros los comerciales Ujú, de televisión, las redes sociales, con los VIPs, con las cuentas regresivas que nos pone Netflix ujú. cuando se acaba una serie para que leemos siguiente capítulo, todo eso, todas Tenmu y todo eso. esas Tenmu y técnicas para que compre uno más conductuales. allá en China. Temo. Sí. Está lleno de trampas conductuales. eBay también. eBay tiene consultores de gamificación. Trabajó con Octalysis, por ejemplo, que es grande. Tiene consultores de gamificación para hacer que la gente compre más. Es muy impresionante las cosas que hay. Y muchos de estos mecanismos no son totalmente visibles. Cuando uno ve el Ujú. juego muy claramente, uno dice, ah, ya hay el juego. Pero piensen en la forma en que Waze cambió el mundo. Waze cambió totalmente el mundo y hay detrás de Waze hay un montón de sistemas de retroalimentación emocionales y de toma de decisiones muy bien diseñados. Es muy interesante. Yo tengo así como Nicole, una opinión y una pregunta. Ujú, La opinión es que, bueno, obviamente ahora lo que tiene que ver con la gestión del cambio, las estrategias que se arman mucho hoy en día para cualquier cambio son las que se ven las que son más tradicionales, son muy aburridas, ¿no? O sea, que son como ya esas que son tradicionales, que son capacitación, comunicación. Pero en realidad hay un mundo mucho más allá de esto, ¿no? Esto que estás comentando hoy es una de esas maneras, ¿no? De gamificar todo, de buscar cambio organizacional sustentable, ¿no? Que sea duradero y que además a las personas las convoque. Porque siempre nosotros tenemos, como yo siempre digo, que lo que llaman el análisis transaccional, tenemos como un yo niño, siempre buscamos la parte lúdica de lo que hacemos, ¿no? Y es una herramienta súper poderosa. Así que me encantó, me encantó. Entonces, bueno, ahí nada, esperaré la información para hacerlo en 2025. Y lo segundo, te quería consultar, Javier, si en esta formación que estás haciendo hay alguna parte que tenga que ver con la inteligencia artificial. ¿Consideras que hay algo allí que se puede explotar con respecto al juego? Obviamente sí, no, pero pregunto si hay algo que vas a hacer acá con eso, con respecto a eso. En esta formación particular no vamos a incluir inteligencia artificial Ok. porque me interesa más el aspecto psicológico y, o sea, Mm, entrenarles a ustedes el criterio de diseño más que buscar la forma de diseñar más eficientemente. Pero sí estamos en este momento estudiando temas de inteligencia artificial y gamificación porque ya están empezando a salir más estudios y más propuestas de cómo utilizar inteligencia artificial con gamificación. Por ejemplo, hay unas cosas muy de fruto bajo, como cosas sencillas, es utilizar inteligencia artificial para ayudar a construir narrativas autogenerativas. Sí, es que en la narrativa no me toca armar todo el libreto del juego, sino que la inteligencia artificial le armando uno libreto dependiendo de lo que uno haga. Ese tipo de propuestas se están haciendo. Lo que pasa es que todavía todavía están en un modo muy experimental. Entonces todavía no sabemos realmente qué tan poderosas sean con respecto a los modelos clásicos. Y los modelos clásicos sabemos que funcionan muy bien porque piensen en esto, la inteligencia artificial donde más se ha trabajado es en la lúdica. Lo que pasa es que la inteligencia artificial en la lúdica se trabaja de una manera diferente, pero los desarrolladores de inteligencia artificial empezaron pensando cómo hago para que un jugador juegue ajedrez contra la máquina. Entonces, esto no es nuevo, esa aplicación todavía está en proceso de investigación y yo estoy en ese proceso de investigación. Por ahora me interesa más es afinarle a la gente la idea de, venga, cómo reconozco un motivador, cómo entiendo las técnicas que hay de gamificación, primero las bases y ya teniendo esas bases, después sí la idea es hacer cursos de gamificación e inteligencia artificial.
Sí, eso es como Bien. los fundamentos, Rainer, porque después de eso ustedes se van a dar cuenta que abrimos la caja de Pandora, y la idea es que después de ahí empezamos a hacer ya micro entrenamientos para buscar eficiencia o otros tipos de motivadores de los que vamos a ver con el modelo BEM. Entonces sí, concuerdo con Javi que es clave que esos fundamentos estén súper claves, súper claros. Bueno, chicos, y esto es lo Gracias. que tenemos preparado. Gracias, Rainer, por la pregunta. Gracias a todos los que se quedaron. Hoy viernes, que se hayan quedado hasta esta hora, ya es tremendo. Así que fue nuestro experimento para no lanzar mucho más lejos el webinar. Gracias por asistir y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, Buenísimo. gracias. Muy buen Chao, espacio. chao. Gracias. Chao, chao. Súper.